En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos asuntos de la actualidad. Esta semana para hablar de homofobia, aprovechando que se celebran las marchas del orgullo LGTB estas semanas en diversas partes del mundo. Para hablar de ello ya contamos con dos invitados en este estudio. Nos acompaña Florian Bardou, periodista del diario Libération y miembro del colectivo de periodistas LGTB aquí en Francia. Bienvenido, Florian. Buenas. Y contamos también con Charline Vergne, periodista independiente. Charline, bienvenida. Hola, mucho gusto. La homofobia en 2018, hoy asunto en Primera Plana. Pues sin duda, la expansión de los derechos LGTB en el mundo durante los últimos años ha avanzado, pero el mapa de la homofobia también. Aún en 72 países se persigue a estas personas y en 8 de ellos incluso se pueden enfrentar a la pena de muerte. Coincidiendo con la marcha del orgullo gay aquí en Francia el pasado fin de semana, hemos conocido una estadística asombrante. El 53% de las personas LGTB aquí en Francia, al menos alguna vez en su vida, han sufrido alguna agresión. Vamos a ver cómo la prensa, aprovechando estas semanas de celebraciones del orgullo LGTB, está tratando esta causa. Por ejemplo, la revista Les Inrocks, aquí en Francia, la homofobia mata, y añade que los asesinatos por homofobia se multiplican en diversos puntos del planeta. Otra revista francesa, la revista Tétu. Otra perspectiva, la prueba de la calle, amarse a plena luz del día. La de expresar con libertad el amor sin esconderse, algo que evita, atención, casi la mitad de las personas LGTB en Francia. Darse la mano con su compañero o con su compañera o darse un beso a plena luz del día. La revista Attitude ha dedicado una de sus últimas portadas a uno de los mandatarios más comprometidos con la causa gay. Él es Justin Trudeau. Declaraciones de Trudeau. La comunidad LGTB se ha convertido en un emblema de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Florian, hablamos de un mapa de la homofobia, un mundo de contrastes, que parece que avanza a distintas velocidades. El mapa de los avances está ahí, pero la homofobia también está ahí. Sí, primero tendríamos que decir que desde los años 70 hubo muchos avances y progreso gracias a los colectivos LGBT y el movimiento que luchó por sus derechos. Pero pasa que a la vez en este mundo todos los colectivos no llegaron a obtener y alcanzar lo que querían. Y es cierto que se nota en unas partes como en África o en Asia que todavía hay como una homofobia, pero esta homofobia obviamente existe en Europa y en América del Norte, pero muy fuerte. Y hay como regímenes que juegan con esto para como enfrentarse a otros países, o sea, con el occidente, diríamos. Charline, si tuviéramos el mapa mundi, los puntos negros de la homofobia, ¿qué países son los peores para ser hoy en día LGTB? Podemos hablar de Rusia, porque hubo, por ejemplo, la ley de propaganda de 2013, que estipula que toda propaganda para las relaciones no tradicionales con los menores se castiga, y por eso mandó un mensaje muy, muy grave, porque es como si la homosexualidad sea un delito o una cosa perversa, casi como por ejemplo, la pedofilia. Es decir, en el caso ruso, esa ley de propaganda homosexual lo que intenta es como una especie de que se contagien los niños, es decir, como si la homosexualidad fuera algo que se contagiara. Sí, es que no es un delito, se tolera, pero es como si la gente no podía expresarse en la calle, no podía tenerse la mano y no tiene derecho de expresión. Sí, también tendríamos que agregar que en unos 10 países del mundo, tener una relación con una persona del mismo sexo está sancionado por la pena de muerte. O sea, tipo en Sudán, en Irán, en Yemen, creo también, en Mauritania. O sea, que todavía es visto como
el crimen de los crímenes. En el caso de Latinoamérica también encontramos esas dos velocidades. Hay países pioneros como Argentina que aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego otros siguieron los pasos de Argentina. Creo que está el caso de Colombia. De algunos estados mexicanos creo que también. Sí, en unos 12 o 13 estados de México ya se aprobó y el debate es nacional porque hubo una decisión del Constitucional hace 3 o 4 años que dijo que tenía que estar legalizado en todo México. O sea que avanzó bastante en México, pero en toda América Latina. Es como muy impresionante ver cómo el tema en los últimos 15 años progresó. O sea, no es como en toda Europa donde hay como una quiebra entre el oeste y el este. Sí, efectivamente. Sí, aquí en Europa encontramos esa perfecta división entre los países del este y la Europa occidental. Aquí en Francia, coincidiendo con la fecha del orgullo LGTB, hemos conocido una estadística que dice que el 53% de estas personas en Francia alguna vez han sufrido alguna agresión. Y la cifra se dispara entre los homosexuales que viven en suburbios de clase trabajadora, donde los casos de violencia física, atención, llega al 39%. ¿Cuáles son los ámbitos más hostiles al público LGTB aquí en Francia, Charlene? En las redes sociales vemos que hay mucha violencia cada vez más presente y el problema es que, contrariamente a lo que pensábamos, es en el barrio del Marais, en Francia, que la violencia es la más presente. El barrio del Marais, vamos a recordar a los telespectadores, es el barrio gay por excelencia, por antonomasia de París. Claro, y es algo muy paradójico porque en nuestra sociedad hay cada vez más apertura de espíritu y condenamos a los comportamientos homofóbicos, pero cada vez la violencia aumenta, casi es tal vez una cuestión política también. No sé si se aumenta, pero es mucho más visibilizada que antes. Les voy a dar unas cifras que desde hace 2 años ya la policía está dando cifras de delitos homofóbicos y transfóbicos y el año pasado, en 2017, hubo 1.026 delitos homofóbicos en Francia y a la vez 262 actos de violencia física, casi uno todos los días, todos los 2 días, o sea que ya es bastante. Y son cifras de la policía, o sea que son muchos más. Pueden ser muchos más. 23 países en total, casi todos occidentales, han aprobado hasta ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero una de las grandes brechas es el mundo laboral. Florian, no sé si existe todavía una discriminación fuerte laboral en el colectivo LGTB. No hay muchas cifras para medir esta discriminación, pero hay una cifra que fue como mediatizada por unos documentales hace unos años. Y esta cifra es que los 2/3 de las personas LGBT en el ámbito laboral en Francia no quieren o no desean salir del armario en este ámbito. O sea que todavía hay como un miedo de ser su mismo y expresarse como persona entera. Desde hace un par de años hablamos también de un concepto nuevo, que es la plumofobia. Es decir, toleramos al público gay, lo que no toleramos es aquellos hombres que se comporten como mujeres. Lo que no es superable para algunos, Charlene, es no seguir esos estereotipos de lo que debe ser la masculinidad o lo que debe ser la feminidad. Sí, siempre hay muchísimos estereotipos, es que cada vez tocan más a los hombres, tal vez porque es que tienen como una sexualidad que debe decirse unidireccional y por eso tienen que corresponder a unos parámetros establecidos. Sí, todavía. Y tal vez las mujeres no están tan concernadas, pero el problema es que la plumofobia también puede ser de una persona homosexual hacia otra persona de la comunidad LGTB. Es una discriminación que se da dentro del colectivo LGTB. Se nota mucho en las aplicaciones como Grindr o Hornet, de encuentro entre las personas gays. O sea que hay como perfiles que personas dicen, yo no quiero estar con una persona negra, yo no quiero estar con una persona gorda. Hay como mucha violencia dentro de la comunidad, racismo, grosofobia, muy importante y todavía no es que esta violencia existe afuera del colectivo, pero se ve aún más hoy día.
Existen algunos ámbitos que son bastante herméticos. Por ejemplo, el mundo del deporte, en concreto el mundo del fútbol. ¿Por qué cuesta tanto que un futbolista se declare homosexual en el año 2018? Charlene. Porque tiene que corresponder a unos estereotipos que sea como una persona que será viril y que no tiene que corresponder con los estereotipos de una persona homosexual todavía. Lo que es muy interesante es que a la vez en el fútbol femenino, o sea, hoy día hay mucho más lesbianas abiertas en el equipo de Estados Unidos o de Suecia. Había como 5 o 4 jugadoras que lo decían. Yo pienso en Megan Rapinoe, o que fue una de las jugadoras del equipo de Estados Unidos, y es como un tema más fácil, no sé, o sea, en el deporte femenino hablar de esto, y hay todavía como lesbofobia entre las personas, pero no sé, hay como... Y todavía, o sea, hay esto de estos estereotipos, pero no se explica también porque en unos deportes está avanzado y en otros no. En el año 1969 se produjo la primera marcha en Stonewall, cerca de Nueva York, que acabó con enfrentamientos con la policía. Han pasado casi 40 años y a día de hoy, ya en 2018, hay varios colectivos LGTB que dicen que el peligro es que todas estas marchas del orgullo se mercantilicen, es decir, que el sistema ha fagocitado, digamos, la reivindicación, y lo que hay ahora es empresas que intentan sacar beneficio del arco iris, digamos, ¿no? De esa especie de... Sí, hay muchas críticas, es que hoy hay muchos eventos que parecen como comerciales y turísticos. Es que muchas marcas se apropian los códigos de la lucha LGTB porque han entendido que es un tema importante, y hay personas que dicen que puede abrir las discusiones, pero hay otras que temen que pueda esconder el lado político y que quieren apropiarse otros desfiles, como por ejemplo los Mermaid Pride, o desfiles como de St. Patrick, porque prefieren, eso se aleja de los códigos clásicos. De hecho, es curioso el caso, por ejemplo, de Islandia, que ha prohibido el día en la Marcha del Orgullo que se publiciten marcas. Es decir, esas marcas no pueden figurar en el caso islandés. Lo que pasa es que... Florian. Sí, también la crítica es la del doble discurso que unas marcas pueden tener, o sea que... O sea, están ahí detrás de la marcha, o sea, diciendo estamos a favor de la igualdad y todo, pero a la vez en su propia empresa pueden discriminar. O sea, es lo que llamamos el pinkwashing, o sea, de decir lo que no hacen al final. No sé, tener esa falta de coherencia. Sí. Pues muchísimas gracias. Hacemos en este punto, nos despedimos de los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana. Gracias.